Muy buenas a todos, nuevamente acá Yogan con un nuevo análisis del meta, esta vez gracias al clasificatorio que se jugó en Pirulo el 19 del 10, en el cual jugaron 19 jugadores. Este es un nuevo clasificatorio para el regional de Buenos Aires que se va a jugar, si no me equivoco, durante noviembre, no tengo bien la fecha específica, pero ya nos va acercando un poquito más a la última temporada de regionales para tener a los últimos clasificados al nacional. Este torneo fue ganado, o sea, a este torneo lo ganó Eric Aguirre con su mazo Demonio Monje. Tenemos por acá las noticias. Aquí tenemos su imagen. Y acá tenemos el mazo. Podemos ver que es un poco tal vez distinto a lo habitual. Desconozco si por falta de cartas o porque así lo decidió. Vemos que por ejemplo decidió jugar 2 grietas nada más. Sí decidió jugar las 4 vigilantes, que se estaba bajando mucho, y 3 arlequines. Viendo las cartas que hay, tal vez no era por falta de cartas, ya que creo que arlequín es la única carta de pacto, pero es totalmente indistinto. El resto de las cartas no es una carta que no se consiga con el precon, por ejemplo. Es decir, no es que le faltaba una grieta, no es que le faltaban discípulos. Decidió jugarlo de esta forma. ¿Por qué jugar un discípulo? Hay cosas que yo tengo por ahí en mente de por qué deberías jugar por ahí discípulo o no. De todas formas, seguramente ya lo podamos hablar con Eric en algún momento. Me gusta cómo va cambiando un poco la idea del mazo demonio. Si bien Turbo Sarip sigue siendo lo esencial, ya no es tan greedy en cuanto a esa sola estrategia, sino que busca un poco más de evolución al late game con el gigante condenado, o busca también alguna que otra tech, ¿no? O sea, dar lugar a alguna tech como Dorian. Bueno, Dorian no es tan tech, el payasito este. También bajó número en Kyle, cosa que es un poco cuestionable. Tal vez es el mejor monje para el mazo, el único monje jugable casi. El discípulo también sinergiza con la muerte inminente, además de con el recuerdo amoroso y con el Dorian. Vamos a ver, realmente no quiero opinar demasiado sobre esto. Solo quiero comentar eso, cómo el mazo puede ir buscando algunos flex slots para nuevas techs, nuevas cosas para agregarle al mazo. ¿Qué me preocupa en general, así como hablando un poquito ya rápido del mazo en general de Demonio Monje? Que si en algún momento se deja de buscar hacer tan greedy con Sarip, el tesoro, el caldero... Bueno, el tesoro caldero, no, el caldero de destinos, ahí está, pasa a ser un poquito mejor si el mazo se ralentiza un poco. Entonces, si se empieza a jugar ese caldero, hay que volver a Turbo Sarip. Es un problema que realmente tiene el mazo, así que tal vez no se pueda mover demasiado del core de Turbo Sarip. Por eso yo creo que esto es lo máximo que se puede bajar realmente de estas 2 cartas, ¿no? Del Devorador y la grieta. No se puede bajar mucho más de esto porque se tiene que seguir jugando Turbo Sarip de momento, por lo que acabo de comentar. No vamos a comentar demasiado más del mazo, solo que fue el único que estuvo en top 8 de Monje Demonio. Luego tuvimos bastante pirata, bastante mago. Tuvimos mago animal de parte de Xavier Díaz e Ignacio Castellanos, 2 campeones regionales. Y luego, bueno, más piratas, magos, un mago desertor bastante interesante. Antes que nada tenemos, bueno, un pirata mago que me gusta desde el principio. Siempre vengo diciendo lo que me gusta esta carta. El controlador de voluntades se llama, si no me equivoco. Y bueno, ciertas cartas acá que también me gustaría charlar con el creador de la lista. Tenemos este mazo me gusta mucho, tengo que decir. El mago desertor. Vamos a ver con cuánta gente llegamos a hablar de estas listas. No voy a adentrarme demasiado más en las listas. Me gustan varias cosas que veo, pero alargaría mucho el video. Luego, mazos por subtipo, seguimos en la misma. Ahora, de todas formas, vean que, bueno, yo siempre hablaba de la tendencia de cómo mago es mejor que monje como en general, ¿no? Para acompañar subtipos, ya que monje se ve siempre muy representado porque acompaña demonios. Vemos como mago empieza a tomar ahora un poco más de protagonismo. De todas formas, es un clasificatorio, tal vez la gente se dio un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de probar mazos, así que tal vez no sea tan significativo como un regional por ahí. Pero de todas formas, las tendencias se mantienen en cierta manera.
Tenemos las victorias, monje ganó un poquito más que mago. Y luego, lógicamente, demonio monje fue el mazo más jugado. Luego hubo 5 animal mago, 5 elemental monje y 5 elemental mago. Esto es bastante esperable. Animal mago es lo que sorprendería un poco en esta situación. Y luego ya tenemos mago monje, hubo 4 curiosamente. No sabemos si es una lista muy similar a la que se estaba jugando en su momento del campeón regional de Buenos Aires, pero siempre son dos subtipos lógicamente muy interesantes. Lo que pasa entre ambos es que no tienen así como una condición de victoria inmediata o tan clara, digamos. Por eso son mazos un poco más lentos, un poco más que hay que ir midiendo cada una de las cartas para llegar al final del daño letal contra el oponente. Y bueno, después pasamos a más piratas. Y bueno, ya el resto. Victorias por combinación, demonio monje vemos que arrasó con el torneo. Más que nada por el campeón, fuera del resto que no llegaron ni a top 8. Animal mago estuvo muy bien representado, elemental monje y etc. Vamos a ir viendo un poquito las cartas que ahora vemos que las pusieron un poquito ahí como cruzadas, ¿no? Como inclinadas. Vamos a hacer un paréntesis acá, porque yo tengo algo acá que me han dejado. Y es un spoiler. Es un spoiler de una carta que se llama Artilugio Atrapamentes. No la he visto. Esta carta yo creo que es un tesoro. Se llama Artilugio Atrapamentes. Yo espero que sea un tesoro. Vamos a ver. Si se abre acá directamente, no voy a tener sorpresas. Se abre acá, listo. Es un monumento Djinn. Ah, mira. Bueno, a ver. Siempre que elijas, puedes poner un contador de deseo sobre este monumento. Como siempre que elijas. Será elegir. Es una palabra clave de elegir. Hay un Djinn. Permiso. Esto. Esta carta dice al principio de tu fase final, elige una que no fue elegido aún. ¿Será que sinergiza con esto? Siempre que elijas puedes poner un contador de deseo sobre este monumento. 1. Destruir. Toma el control de la unidad objetivo. Activa solo si tienes 7 contadores de deseo durante tu turno. De entrada, obviamente, tomar control de una unidad prácticamente gratis es buenísimo. Hay que ver cuántos Djinn eligen. O sea, si estamos hablando de eso, como elegir, hay que ver cuántos Djinn terminan teniendo esa mecánica, ¿verdad? Si son varios, es decir, además de este one drop que está como muy bueno, creo que también se pudo llamar Yu Gan, este genio digo nomás. Pero bueno, ahí pifiaron, me parece que se equivocaron. Y si es solo esto, a ver, al inicio de la fase final elige una sola vez. Necesito jugar básicamente 3 de estos y que pasen 2 turnos y medio, o voy a tener otro genio, otro Djinn, ¿no? Que haga lo mismo. ¿Cuánto van a sobrevivir? ¿Cuánto me van a dejar elegir? ¿Cuánto realmente me va a dejar fuera de tempo este monumento? Por tener que gastar 1 de oro, ¿no? En esta carta que no hace nada hasta dentro de varios turnos. ¿Cuántas veces voy a poder elegir? Ir a tener un monumento que elige y se erosiona. No sé. ¿Es una carta interesante? Sí. Si es así como digo, sí, que elijas, como dice acá, se refiere a eso, ¿no? El elegir, que veo que no es una palabra clave porque estaría con la E en mayúscula. Así que me gustaría que me lo aclaren realmente. Ya nos vamos a entrar, seguramente lo pongo en algún comentario en el video o lo charlamos acá mismo en los comentarios. O que venga Mr. Lyren simplemente y venga y me lo comente. Pero si es así, es una carta que a simple vista, con lo que se ha visto hasta ahora, no es tan fuerte. Necesitamos cartas que elijan de una manera un poquito más consistente, o cartas que se vayan a mantener en la mesa, o varias cartas que lo hagan. De tal forma que yo juego esto, después turno 1 elijo, turno 2 vuelvo a elegir. O sea, los siguientes 2 turnos vuelvo a elegir, y si alguno de los sobrevive ya tengo 3 elecciones. Por lo cual luego más adelante en la partida puedo llegar a elegir un poco más. Y a la larga que esto sea un swing terrible, porque yo, no sé, tomar control de una Lucandra, por ejemplo, tomar control de, ni hablar de un Urlamok, sería muy muy bueno para partidas un poco más tardías, ¿no? O sea, más en late game. Es una carta interesante, lógicamente es una carta que, está bien, tenés que decirle 7 en este número, como para que pueda ser
como para no pifiarle. Porque por ahí puede pasar con estas cartas que vos pones un número un poquito más chico, un 6 ponele, y está totalmente rota. Entonces entiendo que sea un poquito exagerado, podríamos decir, este número, ¿no? Este 7. Así que nada, vamos a ver qué otros Jin se van mencionando, se van revelando, perdón, como para saber si esta carta puede llegar a ser buena o no. De momento, bueno, nada, no se ve muy viable, pero veremos qué otras cartas van apareciendo. Bien. Sigamos con las tendencias que de todas formas siguen siendo iguales. Creo que Muerte Inminente retomó un poco. Antes teníamos cancelación volviendo al paseo y balanza, o cancelación, balanza volviendo, y después más abajo la Muerte Inminente. Vemos que Muerte Inminente vuelve a tener un poquito más de aparición acá. Y lógicamente con tanto mago, daño eléctrico, rechazo de la intención, es normal que aparezca mucho. Me llama la atención de todas formas que daño eléctrico tenga más representación que rechazo de la intención. Es decir, alguien ha restado números en rechazo de la intención por más daño eléctrico. Cosa que en cierta forma podrías llegar a decidirlo, pero es que rechazo de la intención es muy buena, es una de las mejores cartas para jugar temprano. Y si está acompañado de Lucandra, la carta es mejor. Si no tenés Lucandra o preferís jugar un mazo sin Lucandra por X motivo, sí tal vez sea una carta que se podría bajar, porque lo importante de esta carta también es generar la ficha libro si estás jugando Lucandra. Porque Lucandra, si bien es una carta muy buena por sí misma, tener una ficha libro que la acompañe es muy importante, y rechazo de la intención pudiendo ser jugado en turnos tempranos, sobre todo si estás jugando un mazo tempo, me parece totalmente importante. Entonces hay que ver la decisión de por qué bajar rechazo de la intención en cantidades. Luego, lógicamente, volviendo al paseo, ritual de negación, todo bastante normal, ¿verdad? Discípulo convertido, obviamente bajo, por debajo de volviendo al paseo, aunque no por tanto. Ah, no, sí, por bastante, como por 20. Bien, el resto, todo normal, ¿verdad? Hay la misma cantidad de Burlamok que de Flor de Hiedra Venenosa, qué divertido. Mucho tesoro escondido, claro, vimos mucho pirata, mucho elemental. Así que no voy a hablar mucho más, son todas tendencias que se siguen viendo. Seguimos teniendo Demonio Monje como uno de los principales contendientes, tal vez el principal contendiente, y distintos mazos mago en general. Es normal que veamos mazos mago porque es un arquetipo totalmente fuerte, un subtipo totalmente amoldable, podríamos decir, a distintas situaciones, a distintos mazos, y tiene tantas cartas buenas que por eso lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo mucho más. No voy a agregar mucho más, espero que les haya gustado el video y el pequeño análisis, que no agrega demasiado a lo que ya venía diciendo, más que, bueno, nada, pirata siempre fue una buena opción contra mazos más lentos, así que me interesaría verlo un poco más. De todas formas, siento que pirata en general tiene sus problemas contra demonio monje. Sí me gustó que esta lista que salió segundo, por ejemplo, jugaba mucho removal, así que tal vez sea esa el camino, ¿no?, para seguir con pirata mago. Luego esta lista de Diego no jugaba tanto removal como el otro, pero sí jugaba los controladores, jugaba mat, era otra forma de afrontarlo. Me gusta cómo puede ir este mazo acercándose, ¿verdad?, a los otros mazos meta, sobre todo porque siento que es muy bueno, como digo, contra mazos más lentos, como un mazo elemental, por ejemplo. En fin, las tendencias siguen siendo más o menos las mismas. Pirata empieza a aparecer, mago empieza a aparecer con otros subtipos como animal. Es algo que no me sorprende demasiado, de todas formas. Creo que es un mazo que tiene que evolucionar todavía. Así que ahora sí, sin mucho más que agregar, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el spoiler, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias y adiós.